Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy emocionado de este tercer episodio. Gracias por estas 2 semanas donde has compartido. Gracias por todos los mensajes que has mandado. Gracias porque has hecho que Nuevo Orden pueda empezar a caminar en este proyecto. Estoy feliz de esta tercera semana, de este tercer episodio que he denominado Permanecer. Y estoy convencido que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas y oro para que así sea. Así que, bueno, vamos a arrancar tercer episodio, permanecer. Así que plasmemos ideas y dejemos que el Espíritu las lleve a donde Él las quiera llevar. Así que, bueno, quiero arrancar con esto. No sé si alguna vez en tus círculos de amistades alguien te ha hecho la pregunta, ¿a qué le tienes miedo? ¿No? Y yo regularmente cuando alguien me hacía esa pregunta, ¿a qué le tienes miedo? Me costaba muchísimo tiempo poder generar una respuesta. Y me consideraba una persona verdaderamente valiente ante cualquier circunstancia que la vida me fuera a presentar. No sé, hay gente que le tiene miedo a morir y que creo que es un miedo que la gran mayoría tiene, pero cuando a mí me preguntaban, oye, ¿no te da miedo morir? Honestamente, no. O sea, como que en mi mente es como, bueno, pues si me muero ahorita, pues ya se acabó, ¿no? Y ya. O sea, cierras los ojos y los abres eternamente y ¿cuál sería el problema o el miedo de eso, verdad? Lo gacho es para la gente que se queda, ¿no? Ellos la sufrirían, pero pues yo no, porque tendría miedo a la muerte. Y así, mil ejemplos. Ah, y creo que esa seguridad cambió posiblemente a mitad de diciembre del año pasado con la muerte de mi abuela. Creo que el estar esa última semana con ella denotó en mí un miedo profundo a que el tiempo pase. Jamás había sentido o experimentado un miedo tan profundo en mi corazón. Y no sé, a ver toda una vida en unas arrugas en sus manos, ¿no? Toda una vida en esa mirada que poco a poco se empezaba a apagar. Ah, no sé, creo que el Espíritu Santo hizo algo en mi corazón de poder darme cuenta la fragilidad de la vida y el instante que es el tiempo en las manos del hombre. Y he venido meditando cómo muchas veces como hijos de Dios no estamos entendiendo la importancia del tiempo que tenemos. Acabo de cumplir años, estamos por celebrar el 5.º aniversario de Javalia y creo que es natural preguntarse, ¿qué hemos hecho? ¿Ha valido la pena? ¿Tiene sentido esto que hacemos? Yo no sé si puedes compartir conmigo ese sentimiento, pero creo que el tiempo es despiadado con nosotros. Y creo que algo que rompía mi corazón en el tiempo de agonía de mi abuela era darme cuenta cómo a pesar de tantas cosas en su vida, a pesar del dolor, de estar prácticamente en su último aliento, ella seguía teniendo la fuerza para levantar sus manos y adorar. Ella seguía teniendo la fuerza para poner su mano sobre mí y bendecir mis generaciones. Ella tenía el tiempo y la fuerza y la intención para que en sus últimos momentos ella oraba por las personas que tenía a su alrededor. Y veo eso y veo el enorme contraste que hay hoy en día en mi generación
donde nuestro miedo más grande es al compromiso a largo plazo, donde veo que nuestra espiritualidad muchas veces está basada en un reel de 5 o 10 segundos y ahí se basa automáticamente toda nuestra espiritualidad. Y veo la enorme brecha que hay en las generaciones de antaño que estaban comprometidas y fieles a permanecer de pie ante cualquier circunstancia que la vida les fuera a enfrentar. Y al darme cuenta del profundo miedo que le tengo al tiempo, porque yo antes pensaba que simplemente era un tema más de mi manera de ser, ¿no? Que mi manera de ser siempre quiere tener metas, estadísticas, ver que realmente estoy avanzando. Yo pensaba que nacía desde ese ego, pero luego me di cuenta que no, que verdaderamente hay un miedo profundo en mi corazón de que el tiempo pase y no haga nada con ese tiempo. Y a veces pareciera que la vida es tan rápida y vivimos una generación tan instantánea que pareciera ahora que lo permanente, que lo trascendental se empieza a diluir en el valor a través del tiempo y a través del pensamiento relativo que está infiltrado en nuestra generación. No sé, solo ponte a pensar cómo hoy en día el matrimonio es anticuado. Lo de hoy son relaciones de una noche y está bien, porque le hemos quitado el valor a la permanencia en un pacto que sea amplio. Nos da miedo el compromiso, nos da miedo verdaderamente creer que podemos mantenernos firmes y fieles en medio de una decisión, en medio de una relación, en medio de un pacto. Y es triste darnos cuenta que cada vez más vivimos en una generación donde la palabra empieza a perder valor y necesitamos muchas cosas en nuestros entornos que nos permitan y que nos obliguen a mantener un pacto. Yo me acuerdo cuando yo era chico escuchar a muchas personas hacer trato de palabra. No sé si has oído esta frase, no, pero es tu palabra, te estoy dando mi palabra de que algo va a suceder. Y si somos honestos hoy en día, intenta rentar una casa y cuando hables con los dueños de la casa, dile, no, 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 no quiero ni póliza jurídica ni contrato, te doy mi palabra de que voy a pagar, te doy mi palabra de que voy a cumplir. Me encantaría ver la cara de esas personas, te aseguro que no te rentan. ¿Por qué? Porque a medida de que hemos ido avanzando en la sociedad, entre comillas, la confianza se ha ido perdiendo y el valor y el peso de nuestra palabra cada vez es menos. Confianza disminuye y palabra pierde peso. Y creo que esto es algo muy am, y es algo muy similar que sucede en nuestra vida espiritual. Empezamos en nuestra vida espiritual y tenemos un fuego en nuestro interior que verdaderamente nos impulsa a avanzar, que verdaderamente nos impulsa a ir más allá. Pero mientras vamos creciendo, nuestra mente se empieza a llenar de tantas ideas, de tantas cosas, que nuestra confianza y nuestra palabra empieza a disminuir. Y entonces pareciera que hay una lucha entre la razón, la intelectualidad y la pasión y la fe. Por eso amo la Biblia cuando dices que sean como niños, porque los niños es el reino de los cielos. Yo me pongo a pensar en cómo yo inicié el ministerio y 11 años después, si soy honesto, hay veces que me veo en el espejo y no me reconozco.
porque en medio de nuestro caminar con Dios a veces pareciera que los niños no pudieran seguir viviendo en un mundo de adultos. Y creo genuinamente que la resistencia real de la espiritualidad sana radica en una revolución de fe infantil y madurez espiritual. Quiero volver a decir eso. Creo que verdaderamente la reforma que la iglesia necesita es gente que vuelva a tener fe como la de un niño, fe irracional, fe... Y sé que suena contrario a muchas de mis enseñanzas, pero espero que puedas entender el corazón con lo que digo. No quiero decir que sea una fe infundada, sino una fe que rompa paradigmas, una fe que no se cuadre a la economía, una fe que no se cuadre a las posibilidades, a las conexiones, a de quién eres amigo, a qué pastor conoces o qué tan cerca estás de tu pastor. No, una fe que entienda que si tienes a Jesús lo tienes todo y que puedes hacer cualquier cosa que el Espíritu haya puesto en tu corazón porque Él está contigo. Y creo que el grave conflicto de la iglesia es que hemos crecido. Es que hemos llegado a un punto de crecimiento donde creemos que sabemos cómo funciona esto y se nos ha olvidado la genuinidad de nuestra fe. He estado en ambientes con otros pastores y no sé, hay algo que se quedó muy grabado en mi corazón en esta temporada porque estaban hablando sobre repensar la iglesia, ¿no? Cuando yo oí esa frase, vamos a repensar la iglesia. No tienes idea de lo motivado que yo estaba al escuchar a tantos pastores mucho más grandes que yo, con mucho más experiencia que yo, hablando de cómo podíamos verdaderamente reformar y repensar la iglesia. Y quiero ser honesto contigo, que hubo un momento donde estuve a nada de apagar esa computadora y literalmente había un coraje en mi corazón porque estábamos hablando de repensar la iglesia y toda la conversación estaba girada en torno a qué estrategias podíamos tener para atraer a más personas a la iglesia, cómo modernizar nuestra iglesia para que fuera más atractiva para atraer personas. Perdón esto, pero es un pensamiento muy absurdo. Y si tú eres pastor o líder dentro de una iglesia y tú solamente estás pensando en estrategias para tener un mejor venue, para que haya más gente, para tener una pantalla LED, para tener más luces, tal vez posiblemente no has entendido nada de lo que significa vivir una vida en fe. Y quiero que entiendas, mi corazón, que no estoy hablando de que eso sea malo. Si lo puedes hacer, qué chido, hazlo. Siempre sirve espero que sirva para atraer a más personas, aunque si te soy honesto, para las nuevas generaciones eso ya no es relevante. Las nuevas generaciones no están buscando un show, están buscando genuinidad. ¿Quieres que te dé un tip para que crezca tu iglesia y para atraer más gente? Deja de maquillar y ponerle filtros a las cosas y sé genuino con el evangelio. No nos mientas en la cara. Sé honesto y real, y entonces habrá multiplicación. Ahí está la estrategia que tanto buscamos. No se trata de programas, se trata de genuinidad de nuestra fe. Y, y si tal vez tú estás en ese engaño, ¿no? Y luchando y trabajando simplemente para que cosas funcionen y tu fe
y tu fe ha, en este sentido, madurado y se ha puesto anciana, creo que es un buen tiempo para pedirle a Dios que nos regrese a esa fe, se me fue la palabra, esta fe, no sé si llamarla ingenua, porque tal vez puede ser contraria esa palabra, pero quiero que entiendas eso, ¿no? Una fe que cree, una fe que se deslumbra de todo, una fe que se maravilla de las pequeñas cosas. No podemos seguir siendo una generación que habla de repensar la iglesia local solo como una estrategia numérica. Si hablamos de repensar la iglesia local, tenemos que hablar de cómo verdaderamente podemos incrementar en nuestra confianza en Dios en medio de un mundo tan relativo, en medio de un mundo que ya no cree, en medio de un mundo que solo tiene 5 segundos de atención, en medio de un mundo que ya no lo atraen las luces, en medio de un mundo que la moral ya es cosa del pasado, en medio de un mundo donde las cosas permanentes han pasado de moda. ¿Cómo podemos seguir manteniendo una fe genuina para que cuando lleguemos al final de nuestra vida podamos verdaderamente decir, he peleado la buena batalla? Yo oro para que verdaderamente cuando alguien oficie mi funeral y lean, ha peleado la buena batalla, no lo digan porque es parte de la liturgia de un funeral. Lo digan de verdad y genuinamente. Ahí escuché en Medellín a una persona decir, y esa frase me ha quedado muy grabada en mi corazón, decir, no, fue alguien que se murió con las botas puestas. No sé si has oído esa frase, se murió con las botas puestas. Eso quiere decir que murió en el Evangelio, que murió trabajando, que murió con su fe intacta. Y yo le digo a Dios, ojalá yo pueda morir con las botas puestas, morir con una fe intacta, que a pesar de heridas en la iglesia, a pesar de carencias en este mundo, a pesar de ataques de la misma iglesia, que a pesar de hambre, a pesar de economía, a pesar de enfermedades, a pesar de traiciones, mi fe pueda seguir siendo genuina. Dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. Creo que la reforma de la iglesia radica en volver a tener una fe genuina, una fe que se atreve, una fe que hace locuras en nombre de Jesús. Creo que estamos en una generación que necesita volver a creer. Y posiblemente la única manera de que esta generación vuelva a creer es que uses el granito de mostaza de fe que tienes para decirle a ese árbol que se desplante y se avienta al mar, o le digas a la montaña que se mueva y se mueva. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde quedó? Si tú como yo te has sentido en momentos de tu vida donde dices, no, es que cuando yo inicié en el Evangelio era, y hacía, iba y ponía sillas y predicaba, y hoy se ha disminuido esa fuerza, esa pasión. Posiblemente el Espíritu Santo hoy quiere elevar tu nivel de confianza en Él para que te vuelvas a animar. Déjame decirte algo, lo que viviste en el pasado no lo volverás a vivir.
Pero si hoy decides rendir tus paradigmas, rendir tus estructuras, rendir tu mentalidad ante la voluntad de Dios, te aseguro que tu futuro será glorioso y que siempre vivirás en un presente continuo enmarcado por los milagros y prodigios que el Espíritu Santo hace a través de un hombre que tiene una fe como la de un niño, que no está pensando si va a alcanzar el dinero para hacer lo que él pidió que hicieras, sino que simplemente levanta el teléfono y renta todo lo que tiene que rentar y compra todo lo que tiene que comprar, sabiendo que si él nos pidió que lo hiciéramos, ten por seguro que él nos dará la provisión. Termino con esto. Una fe sana nos da una mentalidad de abundancia, porque cuando algunos veían unos pocos panes y peces, Jesús veía la provisión para más de 5,000 personas. Muy posiblemente esa falta de inocencia era la palabra, esa falta de inocencia en nuestra fe nos está mermando nuestra mentalidad de abundancia y estamos viviendo en una mentalidad de pobreza. Pero yo estoy convencido que el Espíritu Santo quiere levantar a su iglesia y quiere levantar tu vida para que puedas ver abundancia donde otros ven escasez, para que esa inocencia de nuestra fe pueda creer que con esos pocos panes y peces es suficiente para cambiar el mundo. Y yo quiero hoy de verdad dejarte esta idea en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que vuelva a traer inocencia a tu fe para que podamos permanecer en Él. Ni sé cuánto tiempo llevo, pero la próxima semana arranco de aquí permanecer en Él, ¿no? ¿Cómo podemos permanecer en Él? Porque alejados de Él nada podemos hacer, pero no sé, tal vez fue un episodio donde creo que habla mi corazón y lo que el Espíritu Santo está haciendo, y oro para que genuinamente esto pueda traer un mover a tu corazón y podamos dejar de sobrepensar cómo tenemos que hacer las cosas y podamos volver a creer que el Espíritu Santo nos puede guiar para hacer la voluntad del Padre por encima de la nuestra. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Gracias por oírlo. Ora por eso. Compártelo con alguien que sepas que lo necesitas. Escríbeme lo que Dios te haya hablado y sigamos creciendo juntos y diseñando un nuevo orden. Que Dios te bendiga.